A warm spring evening, calm seas and light breezes for an upwind approach towards the lights of Barcelona. Overnight between the 30th and 31st of March, Neutrogena crossed the finish line of the Barcelona World Race in second place. Five days after the victory of Bernard Stamm and Jean Le Cam on Cheminée-Pujolar, Guillermo Altadil and José Muñoz finished their round-the-world race in 89 days, 11 hours and 47 minutes. They sailed 51,463 kilometers with an average of 12.9 knots of boat speed. Contento de acabar la regata primero y además de acabarla en segunda posición. Desde que se hizo esta regata, las dos ediciones anteriores no las pude acabar y bueno, es más o menos lo que teníamos, estar dentro de los tres primeros, o sea que más o menos hemos cumplido los objetivos que teníamos antes de la salida. Generalmente uno piensa en la partida, después dentro de la regata uno solamente se dedica a competir. La parada técnica, vuelvo a decir, fue una parte que no estaba dentro de los planes, pero bueno, contento y bueno, haber terminado la regata en segundo lugar también es emocionante y gratificante. José tiene una paciencia increíble, ¿no? Porque lo más difícil de la regata para él seguramente no ha sido la vuelta al mundo, sino aguantarme. Es un muy buen regatista y nos hemos acoplado muy bien. In the fight at the front of the fleet during the first few weeks of sailing, Neutrogena even moved into first place for a few hours, when on the 15th of January, Hugo Boss broke their mast. However, a little less inspired than the Stamm-Le Cam duo in negotiating the Santa Elena High, Guillermo Altadil and José Muñoz slipped back into second, chasing Cheminée-Pujolar in the Indian Ocean. But a broken generator and no energy source on board forced the team into making a technical pit stop on the 10th of February in New Zealand. From this moment onwards, 1,000 miles separated them from the leaders, and with the closing threat of Gaez, the Spanish-Chilean team had to put their foot down to hold on to second. Je crois que la position, c'est le résultat, mais ce qui est le plus fort, c'est de finir le Tour du Monde, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'embûches et de problèmes possibles, et déjà d'arriver, c'est vraiment un bel exploit. Donc, et en deuxième position, c'est une très belle place. Mais avant qu'il s'arrête, il fallait qu'on pousse le bateau pour essayer de creuser l'écart, parce que c'est un équipage combatif. Voilà. I've sailed with Guillermo now for many days, many transatlantics, and he's a great guy. Very difficult to sail with because he's very intense. He's very confident. He works very hard. So I think the two of them have done a great job, and they deserve their second place. This young man on the left is Julio Villar. It's 1972 and he's 29 years old. Julio had just lived 4 particularly erratic years, the first Spaniard to have sailed single-handedly around the world. Nothing would have led this mountain climber to have believed that he would end up being involved in offshore sailing, but a fall in the Italian Alps changed everything. In 1968, a few months after his legs had repaired, he set sail on board the Mistral, a small polyester 7-metre Amel Sargent design weighing 1,200 kilos. A wild child adventure, new friends and new places. In Tahiti, he moors alongside Bernard Moitizier, covering 38,000 miles, a truly incredible feat in such a small boat. Julio also collected words and poetry during his search for identity. He became a legend and a source of inspiration for all Spanish sailors. Nunca pensé que mi viaje iba a tener esta trascendencia ni que la gente lo iba a considerar como una gran cosa, ¿no? Yo iba con mucha inconsciencia navegando, ¿no? Y lo hacía para mí mismo, no lo hacía de ninguna manera de cara a la galería ni porque nadie me aplaudiera, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que una cosa que he hecho hace tantos años sigue considerándose como una cosa
importante y valiosa, ¿no? It had been 30 years since Julio sailed with his boat, and for an occasion like this, the Mistral deserves to recover her finest colours. Esta es una historia de amor entre él y yo. Cuando yo entro adentro, me emociono, ¿no? Es como una cueva en la que yo he vivido muchos años, muchas noches, muchas alegrías, algunas soledades, donde me he encontrado a mí mismo, ¿no? Entonces es una especie de un reflejo de mí mismo, ¿no? Es un reflejo y es un poco mi conciencia. En realidad yo ya me había marchado hacía años, ¿no? Desde que yo soy pequeñito he esperado mucho de la vida. Tal vez a causa de las lecturas que he tenido, ¿no? En principio que si Salgari, Julio Verne, cuando era un crío. Yo no me puedo poner a trabajar en una oficina o en un taller mientras fuera pasan tantas cosas, ¿no? En el momento que pude elegir, cogí y me marché. Hoy yo a los regatistas los admiro porque son marinos como la copa de un pino, son muy valientes. Sin embargo, a mí no me tienta mucho eso. Marcharse para volver corriendo al mismo sitio me parece a mí que no tiene sentido. No es lo mismo estar en mitad del mar viendo las estrellas que tener que responder ante un sponsor. Llegan a fatigas extremas, ¿no? Y hay muchas interferencias para hablar con las estrellas. No me agrada mucho el saber siempre dónde estoy ni qué me va a pasar. Durante casi 5 años yo jamás hablé por teléfono con mis amigos, con mi familia. Yo me acuerdo, por ejemplo, sobre todo las noches en las que no había luna, ¿no? El cielo era totalmente estrellado, pero luego el barco va dejando una estela fosforescente, y entonces también dejas constelaciones en el mar. Entonces al final no sabes si estás volando, si estás por el aire, qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo. Estás volando por el universo. Yo creo que todo el mundo debiera hacerse el regalito de estar solo una temporada, ¿no? Solo, sin interferencias, sin familia, sin trabajo. Luego vuelves con la mirada más limpia, con el alma más abierta y más ancha. La geografía la llevamos dentro, entonces todo es un estado de alma. Yo tengo la manía de decir, este es el sitio más bonito del mundo, y ese sitio más bonito del mundo es cualquier sitio, ¿no? Es un sitio donde yo me sienta bien. We want to go at home and eat normally and see friends and family and have a shower and all these normal things. As the Catalan coast came into view, it was a light breeze and an arrival under spinnaker at 15 knots for Gaes Centros Auditivos. After 91 days, 5 hours and 9 minutes of racing, on the 1st of April, Ana Corbey and Gerard Marín claimed 3rd place in the Barcelona World Race. A delightful finish for the two Catalan sailors, 7 days after winners Cheminée Pujolar and 41 hours after second place Neutrogena. A grand total of 52,091 kilometres at an average speed of 12.8 knots. Luis, Anna's father, was at the helm of the family sailboat, along with Gerard's wife and friends on different ribs, as well as numerous colleagues and supporters, all out to celebrate the arrival of one of the most endearing teams in the race. El final se ha hecho duro porque entre el Atlántico, que hemos ceñido yo creo que 5.000 millas o así, o sea, con viento de cara y bastante ola, y el Mediterráneo, que ha sido un montón de sorpresas de viento, todo bastante aleatorio, la meteo, pues se nos ha hecho bastante largo, pero ahora que hemos llegado aquí, yo la verdad tengo un sentimiento un poco de que me da la sensación que hace poco que he salido de aquí para dar la vuelta al mundo.
Ha sido una regata complicada, ¿no? En comparación a la última, porque hemos tenido muchas más reparaciones que yo no recordaba, o yo creo que no tuvimos, y ha sido un constante de ir poniendo el barco al día, porque bueno, siempre iban saliendo cositas, pero bueno, al final los días van superando, ¿no? Y aquí estamos. 4 years after finishing their first participation with a 6th and 8th place respectively on 2 different teams, Ana Corbella and Gerard Marín claim a podium position, a well-deserved prize for the 2 Catalan sailors both in their 30s, after a long careful preparation and following last year's 3rd place in the New York-Barcelona Transat. Je leur dis bravo déjà et bienvenue. Et je leur dis que c'est un très grand exploit de faire un tour du monde, toujours. Et là, ils sont arrivés, ils avaient le sourire, ils avaient l'air contents d'être là et je pense qu'ils ont fait une très grande course. Para mí, una pareja extraordinaria, una dupla importante dentro de la navegación. Supuestamente anduvieron bastante rápido, siempre tuvieron detalles. Me estaba contando Gerard que siempre estuvieron con detalles pequeños, pero muchos detalles. Entonces eso también te restringe un poco la navegación, pero creo que lo hicieron bastante bien y bueno, felicitaciones porque han sido una gran dupla. Ha sigut no una sorpresa, però han navegat excel·lentment, han fet una gran regata. Ens ha costat guanyar-los, sobretot després de Cabo de Hornos, inclús abans, després de quan van parar a Nova Zelanda, i la veritat és que han navegat molt bé. Meanwhile, for the rest of the fleet, the duelling teams of One Planet, One Ocean and Farmerton and We Are Water are expected to Gibraltar on the evening of the 5th of April, expected 4 days later in Barcelona. Renault Captur in 6th place should make their entry in the Mediterranean on the 12th of April and are expected to cross the finish line on the 15th. Spirit of Hungary has just crossed into the Northern Hemisphere and will not reach Barcelona until the 22nd of April.